Pero muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida al primer Congreso de Educación de San Martín, Identidad, Desafíos y Futuro, organizado por la Municipalidad de San Martín, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín. En San Martín tenemos la convicción que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo integral de las personas y de nuestra comunidad. En el contexto actual, en el que tantos valores están puestos en duda y a 140 años de la Ley 1420, decidimos reunirnos todos los sectores de la comunidad educativa para debatir, para pensar y reflexionar sobre la actualidad de la educación, los desafíos que tenemos en este nuevo siglo y el futuro que queremos construir. Durante la mañana se desarrollaron más de 40 mesas, donde se compartieron cerca de 480 experiencias educativas. Y en este momento vamos a continuar con las 20 mesas de conferencias temáticas, con la presencia de 90 especialistas en educación. Les agradecemos profundamente a todas y a todas y damos apertura a esta mesa que nos convoca, que se titula Cuidado y Educación en la Primera Infancia. Mi nombre es Paula Colona, yo formo parte de la Dirección General de Cuidado Infantil de la Municipalidad de San Martín y voy a estar moderando esta mesa, voy a estar acompañando a nuestras oradoras. Y por eso les voy a contar cómo va a funcionar este espacio de intercambio. La mesa tendrá una duración aproximada de 1 hora y media y cada oradora contará con 20 minutos para su exposición. Yo les voy a estar avisando 5 minutitos antes para ayudar a cumplir el tiempo. Al finalizar el panel abriremos a debate una pregunta común sobre los desafíos que tiene la educación de hoy. Por último, queremos recordarles que las conferencias serán grabadas y luego publicadas en el sitio web de la Municipalidad. A partir de este momento, les rogamos poner en silencio sus teléfonos celulares. Asimismo, también rogamos permanecer escuchando en silencio las conferencias e intentar no circular por la sala durante lo que dura la actividad. Entonces, para comenzar, esta mesa de cuidado y educación en la primera infancia, voy a contarles que están con nosotras Roxana Mazzola, María Emilia López y Patricia Redondo. Va a comenzar la exposición Patricia y para eso la voy a presentar como es debido. Patricia es maestra y pedagoga. Es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo Argentina. Es profesora adjunta ordinaria de la Cátedra Fundamentos de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, directora académica del Diploma Superior Infancia, Educación y Pedagogía y del curso de posgrado Educación Inicial y Primera Infancia e Infancias en Dictadura, Memorias, Transmisión y Experiencias de Flaxo, sede Argentina. Fue directora hasta hace muy poquitito, provincial, de Educación Inicial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Es integrante como codirectora y directora de proyectos de extensión y voluntariado en la Universidad Nacional de La Plata, asesora pedagógica del canal Paca Paca entre 2009 y 2015, investigador en el proyecto Relaciones de Género, Cuidado e Intensificación del Trabajo Docente en la Educación Inicial y Carreras de Educación Inicial de la Formación Docente de la Provincia de Buenos Aires. Es especialista en temas de infancia, educación y pobreza, invitada por universidades nacionales y extranjeras de Brasil, Colombia, España y Uruguay. Integrante del Consejo de Redacción de la revista Infancias Latinoamericanas de la Asociación de Maestres Rosa Sensat de Barcelona. Ha recibido la distinción Maestros de Vida de CETERA en 2018 y fue ganadora del Premio Democracia del Centro Cultural Caras y Caretas en la terna Educación en 2023.
Le damos la bienvenida a Patricia Ron. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un placer estar hoy aquí en San Martín. La verdad, primero quiero pedir un aplauso, porque además de todas y todos nosotros quiero destacar que está Chiqui González aquí, en la primera fila. Yo le digo, es nuestra ministra de Infancia, no le hace falta el ministerio lo hacemos entre todos y todos los que construimos políticas, prácticas y andamos rodando entre niños y niñas. Así que Chiqui, gracias. Marisa Graham también. Bueno, todas y todos ustedes, muchas gracias. La verdad es que quizás se va a desordenar. Está acompañándome también Eli Castro, la actual directora provincial del nivel de la provincia, que me va a hacer de verdad como compañera, porque no me llevo bien con los PowerPoints y todo lo demás, y me apasiono cuando hablo, y entonces allí pierdo todo control. Entonces Eli me va a sufrir ahora, intentando acompañarme un poco. En primer lugar, quisiera comenzar con un gesto de agradecimiento y reconocimiento al municipio de San Martín por llevar adelante, junto con la universidad, con nuestra Dirección General de Escuelas, este congreso en un momento muy complejo, un momento donde se desacredita la universidad pública, se nombra como degenerados a los profesores, se disuelven y desmontan todas las políticas de infancia, que son 47, han sido prácticamente desmontadas todas las políticas nacionales de infancia. Y en este momento este congreso tuvo casi 6.000 inscripciones. Entonces allí, por lo menos, no digo por lo menos, se interrumpe esta lógica de arrasamiento, de crueldad y de despojo, por lo cual felicito a todos los equipos que están aquí, porque aquí hay muchísima gente que hace mucho tiempo viene trabajando para que este congreso esté en movimiento. Así que primero, gracias. Quiero también pedir un aplauso para los pies de quienes educan, para las manos, para los cuerpos, de las educadoras comunitarias que están en las barriadas populares, en las barriadas desheredadas. Dijo y escribió Bourdieu, y para mí fue la categoría que más se acerca a lo que entiendo que es un barrio popular, que no es un barrio marginal, que no es un barrio pobre, que es un barrio desheredado de derechos, en todo caso, y que sus actores y actrices luchan por volverlos a conquistar. También un reconocimiento a los pies de los maestros y maestras que también caminan para llegar a los jardines populares, a veces 1 kilómetro, 2, 3 o 4 kilómetros, porque lo hemos dicho, o personalmente lo he dicho muchas veces, los jardines comunitarios son públicos y los jardines públicos son comunitarios. La educación temprana, la educación inicial en nuestro país, pero nombrada como educación infantil en América Latina, tiene una larga historia y podemos decir con orgullo que esa historia, con avances y retrocesos, nos permite decir que la educación inicial hoy es un derecho, que han sido generaciones y generaciones y lo siguen siendo, que reclaman por el acceso, pero hoy podemos afirmar que ese derecho está garantizado por las leyes y que en el caso de la provincia de Buenos Aires hemos logrado en estos últimos 4 años tener grandes avances. El derecho de la educación
de las infancias bonaerenses en sus primeros años no es tarea de pocos, muy por el contrario, ni de pocas. Su garantía no es solo responsabilidad de un nivel central, sino que es producto de una imprescindible articulación democrática entre actores y actrices en los territorios, como hoy se nombró, pero no solo de políticas, sino de gestos. Gestos, que es una categoría que investigó y que trabajó Ágata, que hoy también fue nombrado. Gestos, la mayoría invisibilizados, gestos cotidianos, gestos institucionales, posiciones educativas, posiciones enseñantes que se sostienen, como decimos, no día a día, sino día con día. Ese cambio de proposición lo aprendí de una educadora zapatista. No trabajamos, quienes trabajamos con niños día a día, trabajamos día con día, enlazando, enamorando el trabajo educativo con la infancia, que ya fue dicho aquí, representan los que llegan a los nuevos, a las nuevas, pero que los niños no existen en tanto tales si no hay una generación adulta que se ocupe de su cuidado. La decisión democrática de la ampliación de oportunidades educativas es necesariamente una operación que requiere de la igualdad y de una disputa cotidiana y diaria por desplazar los efectos de la desigualdad. Y eso se logra en primer término con la construcción de políticas públicas, que no debemos permitir que se sigan destruyendo las políticas públicas dirigidas a la infancia. Los convoco y las convoco a todas y a todos a ser defensores de la infancia en todo nuestro país, a ser, como dijo Violeta Núñez, hace muchísimos años en la ciudad de Rosario, a ser valedores de la infancia. Defender los derechos de la infancia no tiene horario, no es un puesto de trabajo. Es necesario que nuestro país diga no a la pobreza infantil, no en el país del pan a un 70% de pauperización. En Argentina somos el país del pan y del reparto de la educación y de la cultura. Creemos que la infancia es ciudadanía y la ciudadanía es infancia. Los significados de este enunciado tienen múltiples significaciones y traducciones que marcan y ordenan el conjunto, direccionan la tarea, la complejizan y nos abren preguntas sobre cuáles son los modos de construir ciudadanías tempranas. El mercado actúa rápidamente, organiza y pone a disposición 1, 2, 3, 4 marcas, porque se sabe ya hace muchos años que los niños deciden casi la mitad de las compras de las familias. Basta ver, incluso en los mercados de los barrios populares, las escenas de las familias con los niños pequeños, incluso cuando no hay dinero para comprar, los niños consumen el merchandising del mercado, y cuando una película se difunde, aunque los niños no lleguen a verla, consumen los íconos planetarios que el mercado pone a disposición. Cuando a veces creemos que llevar a los niños de sectores populares a McDonald's es una salida, estamos siendo parte del negocio de la mercantilización de las culturas infantiles en manos de las multinacionales. Necesitamos discutir más en la educación inicial los consumos culturales de la infancia, sobre todo de las infancias populares. Necesitamos también reconocer en las generaciones de las familias que viven en esas barriadas las culturas que necesitamos que sean transmitidas, las abuelas, la cultura del gajo y todo aquello que necesitamos ofrecer.
La apuesta por la igualdad es una apuesta de la educación. No hablo de la escolaridad, hablo de la educación. La igualdad necesita configurar antidestinos. Lo dijo ya Graciela Frigerio en 1992. La educación tiene sentido si logra quebrar las biografías anticipadas. Nosotros hoy ya sabemos en educación que necesitamos ignorar las desigualdades en términos de las mentes. Rancière nos ofreció un libro extraordinario, El maestro ignorante, que nos cuenta y nos dice y nos relata de qué manera podemos ubicarnos en el principio de igualdad de las mentes. Trabajamos en una edad privilegiada, que es la de los primeros años. Los niños se preguntan, ¿por qué no baja la luna? ¿Cuándo nos volvemos a preguntar, adultos y adultas, por qué no baja la luna? La igualdad no se repite y resuelve verbalmente. Son muchos los discursos que nos saturan en televisión y en los medios en nombre de un bien o de un ingreso en el mundo que no se constata. Cuando llegamos a nuestros lugares de trabajo, muchas veces nos encontramos con los efectos, los dolores y los padecimientos que atraviesan nuestras familias. Pero necesitamos verificar la igualdad pedagógicamente. Necesitamos aprender de qué modos en nuestros jardines, y hablo de jardines pensando la palabra jardín, no los jardines específicamente de gestión estatal. Cómo pensar lo sensible, el reparto de lo sensible, que no tengo duda que Emilia se va a referir, y muchísimo mejor que yo. Cómo repartir los bienes simbólicos, aquello que con frecuencia les es negado a amplísimos sectores sociales y que opera como distinción en términos de seguir concentrando la riqueza. Necesitamos interrumpir la lógica del orden desigual. A modo de ejemplo, en los años pasados, en el reparto de las bibliotecas para nuestros jardines, también para los jardines comunitarios, llegaron las bibliotecas personales. Para muchísimos niños fueron las primeras bibliotecas personales. Las familias hicieron con cajas de leche las bibliotecas y los niños mandaban relatos. Pero no alcanza con que lleguen desde el Estado Nacional algunos libros a la casa de los niños. Alcanza si ello adquiere sentido con propuestas de enseñanza. Si las poesías habitan nuestras aulas, nuestros espacios, si encontramos y recuperamos y alojamos las polifonías de las voces infantiles, sus miradas, sus modos de ver el mundo, los mundos. Tenemos que discutir más, conversar en todos nuestros espacios de trabajo, en este tiempo de crueldad, cómo contrarrestar con ternuras ancladas en palabras, en gestualidades, en corporalidades. Precisamos asumir una construcción democrática que tenga a los niños y a las niñas como protagonistas. La democracia no se limita a lo electoral, ya lo sabemos. Por el contrario, puede representar un modo de gobierno que interrumpa la desigualdad. Hoy tenemos una ley o un anteproyecto de ley que nos presenta para resolver la inseguridad, la baja de la punibilidad, y pone como edad los 13 años. Hay otros anteproyectos en nuestro país que ponen como edad los 8 años. Nuestro país era felicitado por tener
como edad de punibilidad los 16. Pero no solo el problema es que el sentido común de una sociedad se olvida de la convención y de las leyes que protegen a la niñez en nuestro país, sino que el problema es que nos quieren convencer con datos falsos que los niños son la causa de la inseguridad, no el hambre, la falta de trabajo, el desgobierno, la desregulación de todo lo que acontece. También quiero decir, algo dijo Leonor, que vuelve de nuevo la cuestión de la minoridad, porque los jueces podrán a los menores de 13 años disponer de sus vidas, volviendo a lo que la ley del patronato decía hace más de 100 años. Es decir, que es preciso comprender que estamos en un punto de inflexión de la posibilidad de regresar a aquello que hemos batallado muchísimo para poder superarlo. Ahora les pido que cierren sus ojos. Les pido que cierren sus ojos para viajar junto a nosotros, a una cartografía de la cual San Martín, el distrito de San Martín es parte, una cartografía de más de 300.000 kilómetros, desde San Blas al sur de la provincia de Buenos Aires, donde se cosechan las ostras, la isla de Jabalí, la isla del Zorro. Observen, enamórense de las hazañas de Villarino, enamórense de los pastizales de Saladillo, de la barranca de los Loros de Bahía Blanca, de las barriadas populares de este distrito, donde está el jardín comunitario, la Colmenita, que tiene un jardín maternal y una cocinera que estudia en la UNSAM y a su vez cocina en el jardín maternal. Te van quedando 5 minutos, Patri. Bueno, estamos en problemas, más problemas. Bueno, intento, no sé. Bueno, sigo viajando con bueno, viajamos un poco por las humedales de Villa del Mar, donde nuestros niños y niñas con la escuela primaria son sus guardianes. Los niños son los guardianes de los humedales. También vengan con nosotros a la barquita. La barquita queda a 4 horas de viaje de la estación fluvial. Les contamos que en lancha, se llega en lancha, y que las maestras viven allí toda la semana, y que después de la pandemia se encontraron con pumas y carpinchos, que eran los que habitaban la escuela rural y nuestro Quirimi. Vayamos al segundo y tercer cordón del conurbano, sus barriadas, a los jardines 1030, 1031 ya de La Matanza, a sus 30 jardines comunitarios de La Matanza, aquí en Villa Hidalgo, que tienen radio en la educación comunitaria, y a todo el territorio. Les proponemos volver a los inicios que trabajará esta mesa en la anterior, educar desde los inicios, desde los primordios, siempre es un privilegio. Viajar y llegar a las barriadas, viajar y llegar a los jardines rurales, implica caminar, andar, anudar los andares de maestros. Yo lo llamo hoy citas maestras. ¿Cuáles son las citas maestras con la primera infancia en la provincia de Buenos Aires? Creo que hoy podemos decir que hemos venido pensando mucho en este nivel, el más feminizado de la sociedad, al que se lo ha banalizado, que se ha creído que las maestras del nivel inicial todas éramos rubias, tomábamos Nescafé por la mañana
y teníamos un marido que nos miraba y nos preparaba el desayuno. Nunca fue así. Muchas somos divorciadas hace ya mucho tiempo. No medimos la altura que dicen que tendríamos que medir, ni las medidas corporales que dicen que tendríamos que tener. No estamos siempre felices, todo lo contrario. No amamos a los niños, hay que decirlo. Es imposible amar a 1000 niños en una carrera docente o en una carrera educadora. Hay que afirmar que amamos la enseñanza, que amamos estar del lado de la infancia, que amamos poder transmitir y desvelarnos por los derechos de la infancia, pero no estamos para amar a los niños, a cada uno. Amamos la cultura, amamos poder transmitir las culturas para que los niños las transformen en otra cosa diferente, porque son ellos. No queremos clonar a las generaciones nuevas, queremos que puedan representar la discontinuidad de la humanidad. Por eso las infancias son peligrosas, porque representan el enigma, la imposibilidad de su control, la posibilidad de la subversión del orden instituido. Permítanme decirles que nos encontramos hoy ante la oportunidad histórica de romper la antinomia entre el cuidado y la enseñanza. Es una falsa antinomia. No hay enseñanza sin cuidado y no hay cuidado sin enseñanza. Eso es lo que tenemos que salir a decir de este Congreso de San Martín. Quien educa, una maestra que enseña, cuida, y una educadora que cuida, enseña. Lo tenemos que multiplicar, y las políticas públicas dirigidas a la infancia cuidan y enseñan, si no, no son políticas públicas. ¿De dónde vamos y hacia dónde vamos? Necesitamos todavía profundizar la democracia en la educación temprana. La hospitalidad tiene que ser el eje. No tenemos que preguntar quién es el extranjero o la extranjera. Necesitamos abrir la puerta de la hospitalidad. Tenemos que atender algo que dice Carlos Escría. La hostilidad se inicia con el mismo prefijo. Nosotros nos embanderamos en la hospitalidad. Es la hospitalidad que tiene deudas con los niños. No podemos naturalizar que haya bebés en la calle. Los bebés necesitan cuidado, calor, alimentación, necesitan políticas de salud, necesitan políticas de vivienda. Hay que poner y juzgar a quienes no otorguen lo que le corresponde a los niños por derecho. Necesitamos homenajear nuestras herencias. A Eve Duprat, que siempre se embanderó en el derecho a la educación desde la cuna, a Lidia Bosch y a todas nuestras pioneras. Hemos perdido en la pandemia las coordinadoras de los jardines comunitarios. Han fallecido porque la educación comunitaria sostuvo los comedores abiertos. Tenemos que conocer sus nombres, ponerlos y hacer esas listas y honrarlas. Yo las honro y las honramos en el nivel inicial, se lo hemos dicho. Y al mismo tiempo tenemos que honrar a nuestras maestras desaparecidas. Estamos componiendo las listas de las maestras de nivel inicial desaparecidas. A Mirta Guerelli, a María Eloisa, que fue desaparecida del jardín de infantes donde trabajaba. Fue buscada en el jardín de infantes embarazada, con 22 años, y ahora estamos reparando sus legajos. Pero también encontramos conveniando nuevos jardines comunitarios en la provincia de Buenos Aires, que estamos conveniando más de 60 nuevos en el marco de la ley que nombró Leonor. Hemos encontrado que la directora del Jardín de Infantes Los Amiguitos de Lomas, con 7 años, fue secuestrada con su mamá, que había sido directora del jardín comunitario en la dictadura. Entonces vamos a incorporar a nuestra lista también a las compañeras de comunitarios secuestradas en la dictadura.
dictadura. Necesitamos hacer memoria, porque nos quieren hacer creer, y perdón, ya voy tratando de cerrar, nos quieren hacer creer que somos las maestras de la tijera de pico. Nunca usé la tijera de pico, quieren saberlo, soy doctora en educación y premiada varias veces. Me llamó la atención la directora del jardín porque no sabía usar la tijera de pico, pero después fui inspectora de esa directora y, bueno, saldrá con la cuenta. Tenemos que encender nuestras llamas, encender nuestros fuegos. ¿Cuáles son las condiciones para crear cada día que haya educación? Y voy cerrando rapidísimo. Tenemos cifras para contar, solo decir que estamos en pie y en movimiento. Algunas imágenes que va compartiendo Eli, es tanto y tan extraordinario. Hay un tiempo que es el Cronos, hay un tiempo que es el Aión, el tiempo de la experiencia, y hay un tiempo que es el Kairos, el justo a tiempo. Estamos en el momento del justo a tiempo. No dimitiremos, no resignaremos la literatura, el arte, no resignaremos las prácticas de escritura, matemáticas, no resignaremos el reparto común y público de la educación y la cultura, tampoco la perspectiva de ESI, la perspectiva de la interculturalidad, que hoy ya están en nuestro diseño, consultado por 50.000 docentes y aprobado públicamente. La inclusión y los jardines. Creamos 122 jardines nuevos, 70.000 vacantes, las cifras son enormes. Cierro para dar la palabra. Solo niños que hablan en radio, en zonas rurales, niños que se suben a las lanchas y niños que todos los días, y ese es nuestro mayor tesoro, después de mucho esfuerzo, todos los días salen de las unidades penitenciarias donde están con sus madres para ir a nuestros jardines públicos, porque ellos no tendrían que estar con sus madres en las unidades penitenciarias. Las madres tendrían que estar en sus casas, cumpliendo sus penas en sus casas con los niños pequeños. Entonces, como la justicia no es muy justa, nosotros hemos logrado con las compañeras de Contexto Encierro, con la Subsecretaría de Educación, que todos los días las bebés y los bebés asistan a nuestros jardines maternales públicos. Es la educación pública la que le debe a los niños la garantía de sus derechos. Muchas gracias. Agradecemos enormemente a Patricia Redondo sus aportes en el Congreso de Educación de San Martín, y ahora le vamos a pasar la palabra a nuestra segunda expositora de esta tarde, de este segundo panel. Mientras ella se prepara, yo la voy a ir presentando. Roxana Mazzola es doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés y politóloga también por la Universidad de Buenos Aires. Es directora del programa de estudios sobre desigualdades y políticas públicas de Flaxo, Argentina, y docente de posgrados en la Universidad de Buenos Aires, Flaxo y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Se desempeñó como directora nacional de Integridad y Transparencia del Ministerio de Obras Públicas de la Nación y fue directora general de proyectos de niñez, adolescencia, juventud y género de la ANSES. Ha sido consultora para Naciones Unidas y CEPAL,
Se especializa en políticas públicas, transparencia, cuidados e infancias en los países de Argentina y América Latina. Es autora del libro Nuevo Paradigma, la asignación universal por hijo en la Argentina y autora y compiladora del libro Nuevos Derechos, infraestructura del cuidado en Argentina y América Latina, ambos publicados por Prometeo. Te damos la bienvenida, Roxana, y la palabra. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación, Paula, a Marcela Ferri, también a Nancy Capelloni, a Gabriel Gatopodis y al intendente del municipio, Fernando Moreira, y felicitarlos por este congreso. La verdad que yo les decía cuando llegabas una bocanada de aire fresco, ¿no? En un contexto tan crítico como el que estamos viviendo hoy por hoy en Argentina, que se está viviendo en los territorios y en las barriadas, y cada uno lo sabe bien. Bueno, poder tener un espacio de encuentro y de reflexión sobre el tema de primera infancia y educación es algo para felicitar y celebrar. Y también a cada una de ustedes que están acá, que en su mayoría somos mujeres, allá hay algún que otro hombre, acá Adrián, ¿no? Pero también son quienes posibilitan tener estas agendas y estos debates y que muchas de las políticas luego se den en territorio, ¿no? Yo traje para compartir 4 ideas centrales, voy a tratar de plantearlas fuerte. Una primera, donde voy recorriendo un poco un enfoque que me parece que es necesario que tengamos, que es aquel que refiere al enfoque de la desigualdad y al institucional y etario. Nosotros a veces estamos más acostumbrados a referir al tema de las infancias y las adolescencias, y las mujeres somos los más afectados por la desigualdad, ¿no? En este mundo y en esta región, y estos países en particular como la Argentina son parte de aquellos más desiguales del mundo, y esto no pega a todos por igual, sino que pega en mayor medida a las infancias, a las adolescencias, a las juventudes y a las niñas y a las mujeres, ¿no? Así es que pegan en mayor medida las inundaciones, el cambio climático, las emergencias naturales, mal llamadas naturales, ¿no? Que se generan, donde yo digo, ahí no es una desigualdad, no es un dato de desigualdad que yo tengo de que después se me manifiesta en las estadísticas. Hay un sistema institucional que provoca esos niveles de desigualdad y que reproduce esos niveles de desigualdad, y que en mi infancia es muy marcado cómo nosotros tenemos niveles de cegueras a nivel institucional que no han llegado a que esas flores muchas veces aparezcan, ¿no? Que esas posibilidades de transformación se den. Y ahí refiero a que no solo tiene un rol central el Estado como generador de desigualdades. Todos sabemos que actualmente el gobierno nacional está teniendo una política de amplificación de desigualdades en las infancias, sino el Estado también con la potencia de transformación y generación de situaciones de igualdad, de situaciones donde yo tenga voz, donde tenga determinados sectores de la población que son parte de la comunidad y no que estén invisibilizados. Entonces hay un primer énfasis que yo voy a hacer de un enfoque que pone mayor hincapié en que pensemos desde un enfoque distributivo institucional las políticas de infancia y que reflexionemos sobre lo que nosotros estamos haciendo y desplegando cuando trabajamos a nivel territorial, a nivel de una política nacional que se diseña en infancias, o a nivel de un municipio, en cómo promovemos a través de las políticas públicas, la institucionalidad que se genera, la participación que damos a diferentes actores o no en el desarrollo de esas políticas, determinados niveles de mayor igualación, determinados niveles de mayor participación y de un enfoque que efectivamente se corra de una mirada racionalista de las políticas públicas. Todos bien sabemos que una política de infancia no es algo que se diseña en algún escritorio y después voy y la implemento, ¿no? Donde hago un diagnóstico, digo, hay mucha población vulnerable, son los niños más afectados y después lo implemento. Sino que tengo que correrme de eso y tengo que adoptar un enfoque más incremental,
donde se va haciendo territorio y se va modificando muchas veces las decisiones que se tienen. Pero tampoco lo puedo hacer desde un enfoque normativista. Y cuando digo un enfoque normativista, si nosotros hubiésemos dicho, bueno, cuando se aprobó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, o se aprobó la Ley Nacional de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, bueno, ahora hay niños que tienen derechos, eso no pasó, ¿no? Entonces, no es que es lineal. Nosotros no hemos pasado precisamente de una ley de patronato a un enfoque de derechos donde siempre nos han dicho el paradigma es el paradigma de los derechos de la niñez, pero eso no pasó. Sino que cuando yo presto atención a un enfoque distributivo institucional, tengo diferentes huellas, diferentes ADN distributivos que se me han ido marcando y tampoco puedo tener un enfoque biologicista de la infancia, ¿no? Yo ahí traigo para interpelar sobre esto, fíjense si esto estará impregnado y naturalizado en las miradas de muchos y cómo eso ha llegado a institucionalizarse en esa foto que yo muestro de los chiquitos ahí parados en el patronato de la infancia, ¿no? Eso sigue estando, no es que se fue. Nosotros sabemos que hay institucionalidades que siguen reproduciendo enfoques y paradigmas que se deben a una reflexión todavía, una reflexión profunda para modificarse en las prácticas. Y por otro lado, el enfoque de derechos, que es algo que claramente uno defiende, muchas veces aparece descontextualizado en los procesos políticos y de los procesos económicos de los países, ¿no? América Latina, Argentina, cada municipio en general, no puedo hablar sobre el enfoque de derechos desde una mirada normativa sin ponerlo en contexto del territorio específico en el que estoy y del proceso político en el que se está. Entonces ahí hay aportes que vienen dando en el último tiempo, por un lado, la sociología de la infancia, tratando de replantear cómo se abordan las políticas de infancia con el nivel de profundidad que muchas veces requieren, donde tenemos que replantear metodologías. Tenemos que replantear el nivel de adultocentrismo que tenemos en muchas de las intervenciones que venimos desarrollando. ¿Cómo se lo vincula a una de las dimensiones de la desigualdad? Porque la desigualdad no es solo económica, hay una desigualdad etaria. ¿Por qué puede ser que hasta el 40% de la población de Argentina tiene hasta 24 años y siguen sin votar? Y que cuando planteamos cuestiones de voto, genera caos, ¿no? a nivel social. Entonces hay cuestiones, ¿por qué el 50% de los hogares de Argentina tienen chicos hasta 17 años y aparece tan invisibilizada la infancia muchas veces en las intervenciones de políticas públicas y en la jerarquía que debieran tener, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión ligada a no solo pensar la pobreza monetaria, que es algo que todo el tiempo se reproduce, la idea de mirar las carencias, y a mirar más el enfoque de la desigualdad y qué es lo que genera esos niveles de desigualdad o reproduce esas situaciones de no acceso a derechos elementales en estos sectores de la población. Entonces esa es una idea. La segunda, que quiero retroalimentarla un poco también con todos estos temas, no es solo de la formación académica. La tesis doctoral mía es vinculada al enfoque distributivo institucional que comentaba antes en la infancia, pero también siempre he sido, como siempre me defino, una trabajadora estatal, ¿no? A veces he tenido funciones a cargo, porque creo fehacientemente en el rol que tiene el Estado. Tenemos que replantear a veces cómo se jerarquiza la infancia en las intervenciones públicas. Por ejemplo, en el tema del sector de obras públicas, las infancias, las adolescencias no son considerados en los procesos de planificación y provisión de infraestructura. Suelen ser dejados de lado. Nosotros los vemos cuando recorremos las ciudades, ¿no? No están, los chicos en la calle no están, no forman parte, parece que están completamente privatizados adentro del hogar, ¿no? Mayoritariamente el espacio se lo suele pensar al espacio físico como un soporte neutro, como un soporte asexuado y como un soporte que tiene un imaginario más adultocéntrico en los usos también de esos espacios, ¿no? Entonces, es uno de los sectores cuando nosotros incorporamos la dimensión, por ejemplo, de obra pública y lo vinculamos a la educación,
la educación y la infraestructura es un tercer educador, es lo que me posibilitan que determinadas interacciones se den o no dentro de la población, es lo que posibilita que determinados accesos a derechos se den o no. Y ahí me interesa, por un lado, destacar que hablar de jerarquizar a la infancia también significa pensar, bueno, partiendo de que nosotros tenemos un fuerte proceso de mercantilización de provisión de servicios públicos, sobre todo en la educación en la primera infancia, o que las familias tienen que hacerse cargo como pueden, que el Estado tiene un rol vital en este sentido, ¿no? Porque por ahí lo que se habla mucho, y en el último tiempo ha estado muy en boga, esta idea de que hay sectores del Estado que no tienen sentido. La obra pública, las áreas de salud, las áreas de género, ¿para qué vamos a tener todos esos ministerios si no tienen ningún sentido de ser? Bueno, muy por el contrario, es necesario jerarquizar y pensar por ahí nuevas agendas. Con Gabriel Gatopodis, quien ha estado a cargo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y me interesa ahí contar como un caso concreto, digo, de cuando hay definición política y amplitud de mente y una idea de generación de derechos bien concretas, cómo es posible concretarla. Bueno, fue posible abrir una agenda de trabajo sobre infraestructura del cuidado en un ministerio históricamente masculinizado y ciego a mirar a las infancias. Y desde ese marco fue que se generó, y tuve la suerte y el honor de poder participar y ayudar a gestarlo, un programa de infraestructura del cuidado para poder generar infraestructura destinada a las infancias, a las personas mayores, a las mujeres, para poder amplificar la oferta de infraestructura del cuidado. Que si yo pienso, tengo niveles de desigualdad estructural muy amplios. Esos niveles de desigualdad estructural muy amplios no son también porque se ha dejado librado el mercado y porque es el mercado que provee eso y no hay una intervención por parte del Estado en posibilitar, por ejemplo, que en lugares como Taco Pozo en Chaco tenga por primera vez un espacio de primera infancia construido, de acceso público y de calidad, ¿no? Entonces, hay agendas que son necesarias repensarlas y esto no está disociado de debates que también se vienen dando en América Latina relacionado a un enfoque que seguramente Leonor Faur, quien estuvo en el panel previo, planteó vinculado al enfoque de los cuidados, donde la primera infancia es una de las agendas prioritarias en esto, pero que también requiere de un enfoque de género donde se retroalimenta una política de infraestructura del cuidado de esas discusiones, ¿no? Cómo pongo en valor una economía invisibilizada hoy por hoy, que es el aporte que se realiza a los cuidados por parte de miles y millones de trabajadoras, ¿no? Que a veces están visibilizados, pero muchas otras están invisibilizadas, ¿no? Cómo se pone en valor también que es parte de un componente de bienestar esencial, ¿no? El cuidado, y que tiene que ser parte de una agenda que se jerarquice en cómo se piensan las intervenciones y políticas públicas. Pero también pensar cuestiones relacionadas a la ética del cuidado, lo que implica en términos de las emociones, las sensaciones por parte de los diferentes sectores de la población que tienen que visibilizarse. Pero ahora bien, yo eso lo puedo hablar a nivel teórico. Lo que yo decía es, bueno, cuando uno sabe que estas agendas toman peso es cuando se los jerarquizan las políticas públicas, cuando se los jerarquiza en las intervenciones y en los presupuestos públicos, ¿no? Entonces eso involucra tener una agenda concreta de priorización de esa inversión. Nosotros muchas veces se ha dicho, yo me defino como peronista, ¿no? La infancia primero. Pero efectivamente la infancia es primero en Argentina en los últimos años. ¿Qué viene pasando en esa agenda y cuánto yo la tengo que replantear y a qué nivel de profundidad para que eso todavía se me exprese más, ¿no? Para que todavía se me plasme más en una concreción de garantía de derechos?
Yo les decía, este programa de infraestructura del cuidado tuvo como meta invertir en infraestructura del cuidado y se puso un piso que era al menos el 8,5. Inversión del ministerio iba destinada a esto, a obras para la primera infancia, a obras que impacten el género y diversidad, y llegaron a hacerse más de 670 obras, una de cada 10 obras del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Es un cambio de un organismo que no visibilizaba estas agendas a tomarlo como parte de una acción que tiene que desarrollarse, pero por supuesto con el know-how que tiene el Ministerio de Obras Públicas y con el know-how que tiene un Ministerio de Desarrollo Social y un Ministerio de Educación, que son quienes después desarrollan todo el componente integral de la política que tiene que tener a ese lugar, ¿no? Pero para poder escalar el tema de cuántas obras yo requiero a nivel nacional, si no lo jerarquizan esos ministerios dentro de sus agendas, me quedo en agendas más chiquititas, me quedo en agendas más pequeñitas, ¿no? En términos de inversión. Y cuando hablo de jerarquizar, nosotros hicimos cálculos de la brecha de inversión que se tiene en Argentina de acá al año 2030, y al menos yo tendría que estar construyendo 400 espacios de primera infancia a nivel nacional en la Argentina, en los lugares más vulnerables, para poder cerrar la brecha de acceso que hay en la educación de la primera infancia. Durante la gestión jerarquizada, más jerarquizada, que se hizo en obras públicas de Nación, se llegaron a terminar 115 centros, quedaron 400 en construcción. Si yo les estoy diciendo que son 400 por año, bueno, claramente tengo que jerarquizar esa agenda para decir que efectivamente voy a cerrar la brecha de acceso a la educación en la primera infancia a nivel nacional en nuestro país, ¿no? Aparte de pensar primero un enfoque de distribución institucional en la infancia que promueva una mayor igualación, una agenda profundamente transformadora, aparte del tema de jerarquizar en las agendas, en las políticas públicas, y eso compete a todos los organismos, no solo a los organismos clásicos que tienen intervención sobre el tema. El otro punto que me parece es que hay que repensar profundamente metodologías que a veces tenemos. Y esto lo voy a contar con un caso muy concreto de una evaluación ex post que dirigí en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, de espacios de primera infancia que se desarrollaron. Esta infraestructura fue pensada tomando la experiencia del municipio de San Martín, de lo que había funcionado y de cómo se podían escalar algunas de estas prácticas a nivel nacional, sumado a antecedentes de lo que planteaba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de parámetros de la Ley Nacional de Primera Infancia. Entonces, esta infraestructura era pensada teniendo características que prioricen el enfoque de las infancias y la autonomía progresiva de las mismas, como lavatorios pequeños, como la iluminación, una muy fuerte iluminación dentro de los espacios, la preservación de una conexión con los espacios exteriores, materiales que sean durables y amigables, que tenga flexibilidad en el uso de los espacios. Y cuando me dijeron, bueno, estamos por cerrar, nosotros pudimos estar en el proceso de diseño de esta política de origen, pero también queríamos saber qué pasó con esas obras una vez que están puestas en marcha y en funcionamiento. Bueno, la idea era desarrollar una evaluación. Pero yo decía, ¿cómo voy a desarrollar una evaluación donde solo le pregunte a las familias y a los equipos de la institución y no vea qué piensan los chiquitos de 3 años, 3, 4 años, ¿no? La metodología que yo tengo que pensar para evaluar en esas edades es completamente innovadora. Entonces empezamos a dar vuelta, a ver qué hay de experiencia, y llamaba a un amigo, llamaba a otro. Armamos una evaluación en territorio, volviendo a recorrer estos espacios construidos y en funcionamiento, donde no solo miraba la calidad estructural de esta infraestructura, sino que también buscaba mirar cuál era la apropiación del espacio por parte de las infancias, qué valoración hacían los chicos de estos espacios, qué autonomía promovía esta infraestructura, qué plasticidad notábamos
en el uso de los espacios, porque después el que está en la educación es central, es el rol vital, ¿no? El alma mater de posibilitar que determinadas cosas pasen o no pasen dentro de esos espacios. ¿Qué equipamiento tenían? Entonces trabajamos con la técnica de observación participante y con talleres lúdicos, con psicopedagogas, donde les proponíamos a los chicos determinados juegos relacionados a unas ventanitas para que nos muestren ellos el espacio y poderlo ir recorriendo y poder ir viendo y registrando qué espacios les gustaban en mayor medida, cuáles eran los deseos, cuáles eran las cosas que ellos planteaban que por ahí les faltaban, ¿no? al espacio, qué interacciones querían que promueva el espacio. Otros talleres que eran más relacionados a la búsqueda de un tesoro, y ahí veíamos si cuando les planteaban buscar una escoba, sabían dónde ir a buscar la escoba, ¿no? Entonces hay un recorrido dentro del espacio, la tacita para armar para poder armar la caja del pirata con los diferentes tesoros, ¿no? Desde lo lúdico y con una técnica de observación participante, combinando, por supuesto, el saber de psicopedagogo, pero también el saber de quienes nos dedicamos a monitoreo y evaluación, que ayudamos a armar matrices de registro de esa información, más encuestas a las familias. Y eso dio resultados muy diferentes a los que nosotros hubiésemos pensado a priori. Mientras los adultos muchas veces querían techar los espacios semiabiertos, los chicos eran los espacios que más valoraban, ¿no? Mientras habían por ahí miradas desde los adultos que decían, bueno, mejor techemos, así tenemos un espacio más, bueno, se ponían en valor otras cuestiones para repensar esta infraestructura. En términos de la calidad de infraestructura que dio, que es lo otro que se mida, la calidad más estructural, teniendo en cuenta no solo la calidad edilicia y el acceso a servicios básicos inmobiliarios, bueno, lo que dio también es que hay un reto muy fuerte también en la capacitación, en la educación y en los paradigmas desde los cuales se despliegan este tipo de políticas. Porque yo puedo tener la infraestructura diseñada, lógica que les comentaba antes, pero si después las intervenciones llevan a paradigmas más clásicos de infancia, más adultocéntricos en ello, bueno, es muy difícil apropiar la interacción que pueden promover este tipo de políticas. Entonces, yo para cerrar, acá me fui 2 minutos de tiempo, quiero volver a plantear las 4 ideas que decía. Me parece que tenemos que profundizar un poco el debate sobre un enfoque distributivo institucional en la infancia que permita esas reformas profundas y transformadoras que son necesarias tener para que efectivamente estos sectores que están acallados, y que están acallados cuando yo miro los niveles de desigualdad y pobreza que tengan una posibilidad de participación efectiva en las políticas públicas. Eso es necesario y como clave jerarquizarlo en las intervenciones, y jerarquizarlo en las intervenciones públicas involucra asignar recursos, presupuestos, equipos, ¿no? Para que den lugar a eso, pero también tenemos que repensar las metodologías. Hay espacios que por ahí tenemos impensados de cosas nuevas y márgenes de innovación que tenemos que dar, que me parece que ahí sí es una agenda que nos involucra a cada una y a cada uno de nosotros, ¿no? Desde el lugar en el que estamos, desde el espacio que tenemos, porque a mí no me dijeron, che, la evaluación, hacela poniendo algo en la perspectiva de la infancia. Me dijeron hacer una evaluación. Y para mí era infaltable en una política de este tipo que no me dé la agenda para repensar metodologías con talleres lúdicos con los chicos y poder captar efectivamente la voz de una población que es 3 años, ¿no? Entonces me parece que eso es parte de la agenda que tenemos que reconstruir para adelante, teniendo en cuenta también esta relación que se tiene continua entre la política y las políticas, ¿no? No es que yo desarrollo intervenciones sobre la nada. Hay un proceso institucional que está plantado, que es necesario tomarlo como base, reconocerlo como base en aquellas cuestiones positivas que tienen desarrollo, pero también con una agenda muchísimo más profunda en términos de transformación.
Ahí me parece que el tema de participación, tanto generacional como interseccional, bueno, es un tema que todavía toda la agenda de políticas públicas lo tienen como una deuda muy grande, ¿no? Eso es una clave para un encuentro tanto entre la academia, la gestión pública, como las organizaciones sociales y quienes trabajan en territorio, pero también para la comunidad, ¿no? Cómo repensamos las intervenciones recuperando las voces de las infancias, de las juventudes, de las personas mayores. Bueno, me parece que eso es algo que a veces en la agenda de políticas de cuidados no siempre está con la jerarquía o con el peso necesario, ¿no? Y es parte de una construcción de agendas que hay que hacer para adelante. Bueno, yo voy con mi contacto, cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias a Rosana Mazzola por su participación y sus aportes en el Congreso de San Martín. Y ahora le vamos a pasar la palabra, la voz, a nuestra tercera oradora de la tarde. La voy a presentar. Ella es María Emilia López. Ahí se acomoda. Muy bien. María Emilia es especialista en educación temprana, investigadora y activista cultural. Es directora del Jardín Maternal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde creó y coordina el programa de investigación, formación y escritura para docentes. Escribir las prácticas es construir mundos. Ha elaborado programas de política pública para las infancias en Argentina, México, Colombia y Brasil. Es asesora del programa de primera infancia de la Secretaría de Cultura de Nuevo León y de la Secretaría de Educación Pública de México. Es consultora de UNICEF, dirige la colección del Melón Libros del Lugar Editorial, que piensan a las infancias, y es también autora de varios libros sobre y para las infancias. Bienvenida, María Emilia. Estoy bastante difónica y con mucha tos, así que voy a tratar de hablar lo más coherentemente posible. Bueno, primero, muchas gracias a Diana Holguín por esta invitación, a Paula y a mis compañeros de mesa por el espacio de pensamiento compartido y a todas ustedes y todos ustedes que están aquí tratando de mejorar algo de este mundo en el que vivimos. Y la mesa se llama Cuidado y Educación en la Primera Infancia. Pensé bastante qué atajo tomar, podemos decir tantas, pero tantas cosas al hablar de cuidado y educación. Y finalmente le puse por nombre a esta pequeña intervención el problema de la soledad infantil. Y voy a empezar pensando en la crianza y en las crianzas. En la crianza en singular y en las crianzas en plural. La crianza en singular como un fenómeno humano fundamental para ser los que somos, un fenómeno que nos tiene que atravesar a todos, no hay humanos sin crianza, y las crianzas en plural como la diversidad de formas, de pautas que llevan a la vida colectiva, familiar y desemboca en una crianza. ¿Y por qué comienzo por la crianza? Porque creo que allí está la base del cuidado y de la educación. Los seres humanos, los bebés humanos, llegamos a la vida en un estado de fragilidad estructural muy importante. Esa fragilidad es la que determina que haya una necesidad muy grande de cuidar y de educar. Y defino la crianza como ese ejercicio de determinadas pautas y modalidades de protección psíquica, física, simbólica, lúdica, amorosa. Por eso tomo algo que dice Dolto. Ella dice que al principio de la vida un bebé es una especie de co-ser con sus figuras de apego, con su mamá, con su papá, con sus cuidadores. Co-ser, no se puede ser sin el otro. Y esto ya nos está hablando de una necesidad muy fuerte de vínculo y de encuentro. Otro pensador que aportó mucho a este primer tiempo de la vida y al cuidado y a la educación fue John Bowlby, ¿no? Cuando habla de los apegos seguros. De todo lo que podríamos decir sobre el apego, tomo esta frase. Dice Bowlby, el apego es cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la
observación de la proximidad con otro individuo claramente identificado al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Los cuidados están en el centro porque son la base de la crianza. Traigo a otro pensador, un pediatra argentino, José Kremenchuk, que está muy interesado en la cuestión de los 1000 días. Y él dice, la senda del desarrollo tiene un inicio que es el kilómetro cero marcado por el nacimiento. Este kilómetro cero y los tramos iniciales de esa senda son especiales y sensibles. Marcan la calidad de las señales que puede emitir el recién nacido y cómo éstas pueden ser decodificadas por su madre para iniciar el vínculo, ofreciendo en respuesta acciones ajustadas a las necesidades del bebé. Las pequeñas variaciones en cada paso de esa senda hacen lo particular de cada niño. Y lo que permite sostener el recorrido a través de esa senda para arribar a un desarrollo óptimo está dado por la energía proveniente del estímulo ambiental. Cada niño requiere de una enorme energía por parte de sus padres para poder sostener esa travesía y llegar a los 3 años investido de lenguaje, capacidad para la comunicación, para la metáfora y para el juego creativo. Hasta allí, Kremenchuk. Otra vez, los cuidados están en el centro. La afectividad y el vínculo sostenido entre adultos y niños está en el centro. Cualquiera de las referencias que traje habla de eso. Un encuentro importantísimo entre los adultos y los niños. Pero también podría decir que estamos frente a una crisis de los cuidados. Ustedes, mis compañeras, han aportado mucho en ese sentido. Por un lado, creo que hay un problema que tiene que ver con normalizar que la crianza es femenina. ¿Sí? Durante muchísimos años hemos normalizado que la crianza es femenina y es evidente que las mujeres estamos haciendo muchísimas otras cosas además de criar. Entonces ahí se produce una especie de agujero que hay que ver cómo se completa cuando las mujeres salimos de la crianza las 24 horas. Por otro lado, también estuvo bastante normalizado durante bastante tiempo que la crianza es únicamente familiar y privada. La crianza como responsabilidad únicamente de la familia. Y yo creo que esto también es un problema, que es muy necesario repensar esa forma de considerar la crianza. Quiero pensar en el sentido político de la crianza como sostén de la humanidad y como sostén de todas las personas, tanto para el desarrollo integral de los niños y las niñas, como para el desarrollo de maternidades y paternidades que sientan que son capaces de criar, que sus esfuerzos tienen un sentido constructivo, que su trabajo de crianza garantiza salud física y psíquica. Esa devolución en bienestar por parte de los niños es lo que repara el enorme esfuerzo de criar. Pero en el medio está el mercado, en el medio está el capitalismo. Y claro que el mercado y el capitalismo hacen variar las formas de cuidado. Ya se han explayado mucho sobre eso mis compañeras. Entonces, haciendo una lectura sobre las crianzas actuales, yo diría que estamos frente a una crisis feroz de la crianza. Y que este conflicto, este problema o el fracaso de la crianza, como podríamos decir, lo señalan, lo dicen, lo ponen de manifiesto los niños y los adultos. Los adultos ponen de manifiesto ese conflicto, ese dolor en el agobio, en el agotamiento, en la pérdida de la ternura, en la preocupación, en la tristeza, en el desasosiego, en la impotencia. Cada vez vemos más personas adultas violentas con los niños, con las niñas. Y yo no pensaría que esto es una responsabilidad individual. Creo que aquí hay algo que tiene que ver justamente con la modificación subjetiva de la época. ¿Y cómo nos dicen los niños y las niñas pequeños que hay algo de la crianza que está fallando? Lo dicen con sus juegos, con sus actitudes, con sus modos de ser. Y ahí, en cómo nos lo dicen, yo creo que aparece el problema, comienza a perfilarse el problema de la soledad infantil. Por un lado, hago como un recorrido muy rápido y casi superficial de cuáles son los problemas de los niños y las niñas actuales. Muchas maestras, muchas madres y padres se quejan del escaso lenguaje de los niños y las niñas, ¿no? Hay como una constante acerca de los chicos y las chicas cada vez tienen menos bagaje de lenguaje, los chicos de 3 años no hablan, cada vez hay más derivaciones a las fonoaudiólogas y demás. Podríamos decir, una cuestión de época es que nuestros niños tienen un escaso lenguaje.
Otra cuestión tiene que ver con la escasa concentración. O sea, hay muchas quejas acerca de la dificultad de los niños para concentrarse, la hiperactividad, como esta cosa de estar en movimiento todo el tiempo, que podríamos llamarlo también ansiedad, la dificultad para comenzar una cosa y terminarla. Entonces ahí aparece algo de no sigue la consigna, y entonces a veces eso es leído como desafía el límite. Entonces la conclusión es que los niños actuales no tienen límites, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pueden seguir la consigna del adulto para concluir algo que tendríamos que hacer. La agresión física, esto aparece cada vez con más fuerza. Niños pequeños, medianos y grandes que frente a cualquier diferencia inmediatamente estallan. No hay palabra, no hay mediación de la palabra, no hay diálogo. Yo dirijo el Jardín de Derecho, que tenemos niños hasta 3 años, cuando cumplen 4 ya están egresando, y a veces una de las cuestiones de mayor impacto de las mamás y los papás cuando se van a sus jardines nuevos es ver que otros niños de 4 años hablan muy poquito o no hablan, y que a cambio del hablar está: te quito el juguete, te pego, te tiro de los pelos, como si no hubiésemos aprendido todavía formas de interacción que tienen que ver con el mirarse en el otro, con el reconocimiento del otro y demás. También aquí aparece un problema con la sensibilidad, pero yo voy a retomar algo que traía Patri, ¿no? Yo tendría mucho cuidado con esto, porque un niño que agrede a otro no es un niño necesariamente insensible, ¿sí? Que insensible muerde, pega. Yo dejaría pendiente esto. ¿Qué ocurre en el terreno de la sensibilidad para que los niños y las niñas reaccionen de esta manera? Y otra cosa que me parece bastante complicada es que en general cuando diagnosticamos o advertimos estas características de los niños contemporáneos, el problema de la responsabilidad sobre eso en general recae sobre los niños y las niñas. Es el niño y la niña el que muerde, el que pega, el que no habla, y es el niño y la niña el derivado a la fonoaudióloga, el derivado al tratamiento, el derivado al neurólogo, etc. Cuando nosotros hacemos esa mirada tan recortada sobre el niño o sobre la niña, yo creo que estamos errándole a dónde está la responsabilidad. De alguna manera los estamos responsabilizando a ellos de esto que les ocurre, como si fuera un problema singular de las niñas y los niños. Eso desemboca muchas veces en diagnósticos y sobrediagnósticos. O sea, nunca tuvimos la cantidad de niños diagnosticados con trastornos de la comunicación, diría, como para generalizar, ¿no? Hay muchísimo para revisar ahí. Por un lado, que es verdad que hay mucha cantidad de niños con trastornos de la comunicación, pero por otro lado, que hay que revisar un poquito de qué se trata ese diagnóstico. Voy a ir un poquito más por ese lado en un momento. Estos diagnósticos suelen terminar en medicalización muy temprana o en exclusión. Son muchísimos las niñas que no pueden estar en determinadas instituciones porque la escuela, el jardín, no encuentra la manera de acompañar, siente que eso lo excede, y que la escuela esté excedida en acompañar a ese niño y a esa familia, deja al niño afuera, queda suelto a expensas de un montón de personas que separadamente van a tratar de resolver algo de lo que ese niño ocurre. Vuelvo un poco a lo que decía al principio sobre la crianza, este coser con la mamá o el papá o la figura de referencia, esta cuestión de la construcción de apego, como en este pedacito que yo traía de Baldwin, como la capacidad de identificar del niño o la niña, identificar al que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Todo este proceso de construcción psíquica o psicológica, de integración somatopsíquica para construir la continuidad del ser, para reconocerme como un sujeto, para aprender a hablar, a caminar, a comunicarme con los otros, tiene entonces una profunda relación con cómo ejercemos la función maternal. Cuando digo función maternante, no me estoy refiriendo ni a la madre biológica, que tendría que hacer función maternante, ni a las mujeres. Tomo las mujeres como biológicas, ¿no? Tomo la función maternante como una función de todas las personas que tenemos a nuestro cargo la crianza. Seamos mujeres o varones, tengamos filiación biológica con esos niños o no, una maestra cumple función maternante. Yo como directora de un jardín cumplo función maternante. El pediatra cumple función maternante. Las compañeras que diseñan política pública cumplen función maternante porque están tratando de generar
las suficientes situaciones para que haya una protección en ese primer tiempo de la vida para garantizar un desarrollo integral completo, un desarrollo pensado biológica, psicológica y culturalmente. Pero ¿qué ocurre? Los niños y las niñas pequeños, cuando van a buscar a ese adulto que se considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo, muchas veces rebotan contra el adulto, rebotan con sus demandas, rebotan con sus necesidades. El adulto se volvió, en lugar de ser cóncavo y poder recibir eso que viene, se vuelve convexo. El niño rebota y no encuentra cómo ligarse con ese adulto que supone más capacitado. Y creo que esto tiene que ver claramente con un problema de época, con la mutación humano-tecnológica que estamos viviendo y cómo eso va horadando en distintas capas de nuestros modos subjetivos del ser. Un problema muy importante que tenemos está ligado a la narración. En esta constitución psicológica de los niños y las niñas es fundamental contar con narración. La narración es una cuestión del lenguaje, un lenguaje que le está dedicado, un lenguaje rostro a rostro, pero además la narración tiene que ver con la ordenación del tiempo, con las continuidades, con la evocación, con la memoria y sobre todo con la construcción de sentido compartido. Cuando nosotros hablamos con los niños, con las niñas, narramos lo que está ocurriendo, rememoramos lo que está ocurriendo, estamos construyendo un sentido compartido. Vos y yo pensamos una misma cosa, nos acercamos a esa cosa, tenemos diferencias, tratamos de componerlo. Juntos llegamos a un sentido compartido. Pero estamos en un tiempo de profunda crisis de la narración. Quiere decir, muy poquitas ocasiones en las que una situación se despliega en el lenguaje verbal para poder componerla con todos sus signos, ¿sí? Es el tiempo de la storytelling, el tiempo de los memes, el tiempo de los mensajes telefónicos que se reducen a 3 cositas, a 3 signos que nada tienen que ver con explicar, con explayar un sentimiento, una sensación, una percepción, etc. Byung-Chul Han, un filósofo coreano, habla de la crisis de la narración, o sea, le dedica un libro a la crisis de la narración, ¿no? Y en este punto yo diría, el lenguaje es fundamental como cuidado. Esta es una forma básica del cuidado, el lenguaje, la narración, el lenguaje otorgado, la conversación y la escucha que estamos perdiendo. Esa pérdida del lenguaje como cuidado tiene mucha incidencia en estas formas del ser infantil que mencionaba recién, cuando decimos, hay escaso lenguaje en los niños, pero ¿cómo se desarrollaría una buena base de lenguaje si los niños tienen cada vez menos narración compartida con los adultos y casi no conocen cómo se construye la experiencia narrativa? Y en este sentido pensaría también en la escucha. Digo algo que dice Jean-Luc Nancy que me encanta, él dice, estar a la escucha. Y Nancy se pregunta, ¿qué es un ser entregado a la escucha, formado por ella o en ella, que escucha con todo su ser? Escuchar es estar tendido hacia un sentido posible y en consecuencia no inmediatamente accesible. Estar a la escucha es siempre estar a la orilla del sentido o en un sentido de borde o extremidad. Una pregunta para nosotros, ¿estamos a la escucha o los niños rebotan porque no podemos escuchar lo que traen? Yo creo que un gran problema de este tiempo es que estamos dejando de escuchar. Entonces no hay sentido compartido porque no tengo con quién cotejar lo que siento, lo que pienso, lo que puedo crear. El sentido compartido también tiene que ver con el juego simbólico, con el juego dramático. Cuando los niños y las niñas juegan, hacen juego dramático solitos, a su gusto, como se les antoja, están entrenándose en la construcción de sentidos compartidos. Cuando conversan con la mamá, con el papá, con la maestra, todo el tiempo que haga falta para resolver un problema o para contar algo que los conmueve, están aprendiendo a construir sentidos compartidos. Estás en tus últimos 5 minutos. Pues, Byung-Chul Han, quien mencionaba recién, dice que en el futuro habrá que pagar para ser escuchados. Va a ser un trabajo, una profesión. Eso lo dijo en 2015. Yo creo que ya hay que pagar para ser escuchados. Todo esto que estoy tratando de decir en escasísimas palabras y escasísimos minutos es la interacción humana. De lo que estoy tratando de hablar es que la base de los cuidados y la base de la educación está en la interacción humana.
tal vez es el mayor factor de cuidado que necesitamos en este momento, además de la comida. El mayor factor de cuidado es generar, propiciar, planificar, estudiar y analizar de qué se trata la interacción humana con los niños y las niñas y sumar grandes dosis de interacción en cualquiera de nuestras planificaciones escolares, en el jardín maternal, en el jardín de infantes, en la escuela primaria, etc. Entonces, el gran problema de la soledad infantil está en la falta de sentidos compartidos, en las escasas situaciones de interacción humana que no permiten sentirse conectado con los otros, sentir que uno está en la mente del otro. Es un problema de la intersubjetividad. Los niños no sienten que están en la mente del adulto. Y si el apego se construye a partir de identificar claramente a alguien que está mejor capacitado que yo para enfrentar el mundo y ligarme a él, pero el otro no está disponible para ligarse conmigo, ¿con quién voy a construir apego? La soledad tiene que ver con la dificultad para el apego, con no encontrar referencias para el apego. Leo una frasecita de otro pediatra, Horacio Desmarrado. Él dice: el desarrollo es el resultado de la interacción entre el programa genético y el ambiente, y este último se expresa a través de variables intermedias, entre ellas, por ejemplo, las pautas de crianza de cada comunidad. Vieron que yo decía hace un momento que hablaba de la crianza en singular como fenómeno universal y de las crianzas en plural como fenómenos de las variaciones de los modos de criar. Yo creo que este es un momento bastante especial para que pensemos nuestras pautas de crianza como comunidad, que no son pautas centradas en la interacción humana, que no son pautas centradas en el lenguaje y sobre todo en el caso de los bebés en la interacción corporal. Los bebés pasan muchísimo tiempo en portabebés, en carritos, en espacios donde no hay contacto con el adulto. Estoy hablando de la soledad de los niños y las niñas, pero también quisiera hablar, aunque sea un poquito, de la soledad adulta, porque no solo son tiempos difíciles para las niñas y los niños, son tiempos muy difíciles para nosotros como adultos, ¿no? Y en este sentido pensaría un concepto de primera infancia ampliado. Yo suelo decir que para mí la primera infancia no son solo las niñas y los niños de 0 a 5 años o a 6 años, sino que la primera infancia son esas niñas y niños y todas las personas que criamos a niños de 0 a 5 o 6 años. Porque criar a niños tan pequeños en cualquiera de las funciones, como madre y como padre o como maestra, por ejemplo, seguramente aquí hay muchas maestras, como directora de un jardín, tiene estar en la responsabilidad de criar a niños y niñas de esa edad, nos pone en un estado de enorme vulnerabilidad, porque estar con niños refleja nuestras propias historias, nos hace pensar todo el tiempo en nuestras propias fragilidades, pero también porque la exigencia de respuesta a esa necesidad de apego es muy grande. Entonces, criar niños pequeños es una tarea de altísima demanda, necesita muchísima disponibilidad y los adultos actuales no tenemos esa disponibilidad. Tenemos que trabajar muchísimo nosotros mismos para hacer consciente esa dificultad, retasear un montón de tiempo de nuestras cosas personales para poder estar en esa disponibilidad para jugar en el piso el tiempo que haga falta, para leer el tiempo que haga falta, para escuchar y para acompañar esa demanda de la interacción familiar. Entonces quiero pensar el problema de la soledad adulta para pensar también cómo acompañamos a las familias, cómo acompañamos a los educadores que crían niños pequeños, niñas pequeñas. Fíjense que para mí criar y educar está así, totalmente amalgamado. Yo no creo que haya una diferencia entre una cosa y otra. Quisiera pensar también qué ocurre con la función maternante en las instituciones dedicadas a las primeras infancias. Y acá tenemos un problema bastante serio, pero me quedo un poquito. Yo decía, hay un problema entre cuidado y capitalismo, cuidado y mercado, ¿no? Y recordé, cuando pensaba en esto ayer, en algunas conversaciones de hace muchos años ya con un querido amigo, con Ignacio Leukovics, cuando pensamos esta cuestión de la madre suficientemente buena que nos trae Winnicott, ¿no? Winnicott dice, necesitamos a la madre suficientemente buena. No es una madre perfecta, pero es una madre que tiene suficiente energía, suficiente lucidez para estar atenta, para estar disponible, etc.
Y en ese momento nos preguntamos, ¿cómo se hace para ser una madre suficientemente buena en un reino suficientemente malo, ¿no? Y traigo esto porque nadie puede criar solo, la crianza siempre es un entramado de muchas personas porque es muy exigente como tarea. Entonces, ¿cómo pensar la función maternante en las instituciones dedicadas a la primera infancia? ¿Y cómo pensar las crisis de cuidados en las instituciones dedicadas a las primeras infancias? Pienso en un texto que escribí hace muchos años, en el año 2005, y que vuelve cada tanto, que se llamó Didáctica de la Ternura. Y en ese texto yo estaba discutiendo estas cosas, ¿no? Y sobre todo estaba discutiendo esta idea. El problema, desde el punto de vista de que las instituciones escolares, maternal, jardín, primaria, lo que fuera, pusieran tanto acento en la enseñanza y en el aprendizaje y pusieran tan poquito acento en el vínculo con las niñas y los niños. Si hablamos de primeras infancias, esto es vitalísimo, porque ningún niño, ningún bebé, ninguna niña o niño pequeño podría estar bien en una institución si en la cabeza de sus maestras, de sus equipos, de sus directoras, él no está pensado como sujeto del vínculo. Y pensar en un bebé como sujeto del vínculo implica una gran cantidad de prácticas distintas de la enseñanza. No vamos a discutir ahorita porque no tenemos tiempo. Sí, cuando enseño cuido, cuando cuido enseño. No voy a eso. Voy a el vínculo temprano, la construcción de los apegos, la disponibilidad lingüística, la envoltura psíquica, el juego que necesita un niño, una niña pequeña, un bebé, para constituirse psicológicamente, no se puede pensar únicamente desde la planificación didáctica. Entonces, en didáctica de la ternura, eso es como una metáfora. Yo propongo pensar a los niños y las niñas como sujetos del vínculo y como sujetos del aprendizaje. Y eso quiere decir que mi planificación va a estar poniendo en primer lugar preguntas sobre el desarrollo psicológico y lo que estoy haciendo para eso. Pero si pienso en esta realidad actual, si es verdadera mi hipótesis de que el gran problema de los niños y las niñas, de las familias y de la escuela actual está en la escasez de interacción humana, yo creo que esta idea de pensar a los niños y las niñas como sujetos del vínculo es para maternal, para jardín, para primaria y para secundaria. Estamos en tiempo, Maru. Ya está, mira, me quedan 2 cosas. Y en esta cuestión de pensar la especificidad de las instituciones de la primera infancia, yo también diría, vale la pena pensar que nuestros destinatarios no son únicamente los niños y las niñas. Yo quiero pensar que mis destinatarios son las niñas y los niños y las madres y los padres o los cuidadores de esas niñas y esos niños. Cuando yo pienso a la familia, a los adultos de una familia como destinatarios, cambio radicalmente el modo de pensar la interacción y cambio también algo que es muy duro, que es la censura, el juzgar las crianzas, las formas de criar que tienen las familias. Eso produce una enorme soledad en los adultos, sentir que mi forma de criar es censurada, que esperan de mí que yo sea la mejor madre y el mejor padre, como si viviéramos en un reino realmente bueno. Por último, gran parte de mi trabajo está orientado hacia esto, ¿no? A generar espacios para pensar con las personas adultas qué hacemos con nuestros problemas, no desde un lugar de juzgar, sino de comprender quiénes somos, cómo estamos, cómo algunas cualidades de lo humano están en extinción y qué podemos hacer con eso. Por eso estoy trabajando mucho en un libro que creo que va a salir prontito, que se llama La función maternante de la sociedad.